Entonces, en el problema 1, lo que vamos a ver es, por primera vez, un sistema que no es un gas. ¿Sí? Esto para que vean que la termodinámica es aplicable a cualquier sistema, no solo a los gases. En este caso vamos a estudiar un sistema que se llama, bueno, mecánico, los gases también son mecánicos, pero que consiste en un resorte con una masa. ¿Sí? Es decir, un sistema bastante estudiado en mecánica, pero vamos a estudiarlo desde el punto de vista termodinámico. Luego el problema 2 es jugar un poco con los potenciales termodinámicos, ¿sí? Con la energía libre y todas esas cosas. Y el problema 3 es una ecuación de estado de gas no ideal, que es otra propuesta de Van der Waals, ¿sí? Y vamos a ver, ¿cómo se dice? Que esta ecuación también tiene una ley de estados correspondientes, es decir, si yo es universal para todo tipo de gas independiente de las constantes A y B que yo le ponga. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a comenzar con el problema 1. La voy a tratar de hacer cortita para pegarnos a esta nueva regla de que sean de 60 minutos estrictamente. Entonces vamos con el problema 1. Entonces el enunciado nos decía: considera un sistema que consiste en una masa m y un resorte de constante elástica k, que depende de la temperatura, y largo natural L0, y que asumamos pequeños desplazamientos en torno a L0. Entonces tenemos en la pregunta 1, encuentra una expresión para la primera ley de este sistema. Después dice en la parte 2, encuentra la energía interna del sistema. Y en la parte 3, calcular la capacidad calorífica a largo constante y ver cómo cambia esta con el largo. Entonces tenemos tres objetivos. Bueno, nuestro objetivo principal va a ser encontrar la capacidad calorífica de este sistema a largo constante. Y para eso tenemos que hacer todo lo anterior, que se resume en escribir la primera ley y encontrar la energía interna. Ya. Entonces vamos con la parte 1. Entonces escribamos la primera ley para este sistema. Entonces el sistema consiste básicamente en que yo voy a tener una pared en algún lado, el resorte que tiene la constante elástica K dependiente de la temperatura, unido a una masa M, y este resorte tiene largo natural L0. Entonces, esta de acá es la dirección X. Entonces, típicamente la energía potencial de un resorte, vamos a hacer temperatura constante, es una función cóncava, ¿no es cierto? No necesariamente armónica, pero si es que yo miro en torno al largo natural, la puedo aproximar por una parábola, ¿cierto? Ups. Proporcional a x menos L0 al cuadrado. Entonces con esto, y esto es AT constante, ¿sí? Entonces con esto vamos a escribir nuestra primera ley, ¿sí? Entonces la primera ley nos dice que el cambio de energía de un sistema es la temperatura por el cambio de entropía más el diferencial de trabajo, ¿sí? Y esto es lo que tenemos que escribir en particular para nuestro sistema mecánico, ¿sí? Porque si era un gas, dW es igual a PdV, ¿no es cierto? Con un signo negativo. Y si es un resorte, ¿cómo cambia esta cosa? Entonces la lógica que vamos a usar es que cuando yo tengo un sistema que es un resorte y una masa, cuando yo hago un estiramiento, es decir, yo parto el largo natural y estiro, lo que pasa es que la energía potencial subió, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir
que el de omega para este sistema va a ser la fuerza de restitución del resorte, que sabemos que es kx, por dx. ¿Sí? Porque si esto yo lo integro, ¿no es cierto?, me da el delta U a temperatura constante. ¿Sí? La energía potencial que conocemos de la mecánica clásica. ¿Sí? Entonces nuestra primera ley para este sistema va a ser simplemente dE igual TdS. Y bueno, aquí algo se me escapó decir. A esto le vamos a llamar la fuerza F, que va a ser la fuerza restitutiva. ¿Sí? Entonces esto lo vamos a escribir simplemente como más F de X. Ya, entonces aquí tenemos nuestra primera ley. Pero esta forma de escribirla está en una desventaja, porque aquí yo tengo la energía como función de E, o sea, energía en función de S y el largo, ¿no es cierto? Esas son las variables con las que está cambiando. Sin embargo, yo tengo una constante K que depende de T. ¿Sí? Entonces esta constante K acá, que yo puse aquí, depende de la temperatura. Y si yo quisiera usar esta forma de acá, de la primera ley, tendría que tener una fórmula que me relacione temperatura con la entropía para hacer el cambio de variable y que esté bien definida la cosa. ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar un potencial termodinámico más adecuado para este problema. Más adecuado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me están dando el trabajo en términos de temperatura y el largo. ¿Sí? Entonces tengo que escribir mi primera ley en vez de hacerlo en términos de la entropía y el largo, en términos de la temperatura y el largo. ¿Sí? Para poder empezar a hacer los cálculos. Entonces, el potencial termodinámico que me cambia la entropía por la temperatura, sabemos que es la energía libre de Helmholtz, ¿no es cierto? Entonces vamos a utilizar la energía libre de Helmholtz, F igual E menos Ts, ¿sí? De manera que el dF es menos S de T más F, que está explícitamente en términos de T y X, Tx. ¿Sí? Y esto lo hicimos porque esta es la forma que me dan. Si me hubieran dado la constante del resorte en términos de la entropía, hubiera estado bien con esta fórmula de acá arriba, pero no es el caso. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué es lo que me preguntan en la 2? Dice, encuentra la energía interna del sistema. Ya. Entonces, ¿cómo abarcamos este problema? Fíjense que la energía interna yo la tengo acá expresada. Entonces, si es que yo logro encontrar la función f, podría despejar la función e. ¿Sí? Podría despejar e igual f más ts igual una función de la temperatura y el largo. ¿Correcto? Aquí me preguntaron, ¿va a haber pauta de la guía de problemas? Eh, bueno, eso es... No lo sé, no lo he pensado, si es que subiera una pauta o no. Yo esperaría más bien que ustedes como que a medida que las desarrollan me vayan haciendo preguntas al respecto. Bueno, pero hacer una pauta va a ser bastante trabajo para mí porque fue una iniciativa propia. Eh, Tendría que pensarlo, la verdad no estoy seguro si es que subir la pauta o no. Al principio podría subir la respuesta, que eso es algo más fácil, y luego ver si es que subiría una pauta no más detallada. ¿Ya? Pero estoy abierto a que me hagan las preguntas que quieran de esa guía y yo les voy a ayudar a resolverlas si es que tienen problemas.
Ya, entonces, ¿en qué estábamos? Entonces estábamos en que si yo encuentro la función f, puedo despejar entonces la función e de t como x. ¿Sí? Y para eso también voy a tener que encontrar la entropía, ¿no es cierto? Entonces tengo que encontrar la función f y la función entropía. ¿Sí? Y voy a poder encontrar la energía interna. Entonces veamos cómo hacemos eso. Entonces escribamos en nuestra ley para la energía libre de Helmholtz. Entonces partamos con df, df igual menos s de t más, y quiero escribir explícitamente cuánto vale f, es f minúscula, perdón, k de t por x por dx. ¿Sí? Y nosotros sabemos que la entropía es, o sea, menos la entropía, en verdad, es df a de t a x constante, y esto de acá corresponde entonces a df a de x a t constante. Entonces, vamos a hacer el truco de que vamos a tomar en el espacio t y x un camino en el que primero voy a x a t constante y después voy a x constante. ¿Sí? Entonces acá tengo el estado inicial y el estado final. ¿Sí? Porque la energía libre de Helmholtz es una función, es una diferencial exacto. Yo puedo tomar cualquier camino, en particular tomo el camino que más me conviene. ¿Sí? Y el que más me conviene siempre es en el que uno de estos diferenciales de t o de x se me hace cero. Entonces vamos a hacer esa integración. Ya. Entonces tenemos df a de t a x constante. Primero voy a hacer el camino mejor a x constante, a t constante que digo. ¿Sí? Que correspondería a la curva de acá. ¿No es cierto? Esa es a t constante. Y sabemos que esta cantidad vale k en función de t por x. ¿Ya? Y esta la voy a integrar. Y acá, hoy me equivoqué en algo. Aquí me equivoqué en algo, en que este x tiene el menos L0. Sí, eso fue un detallito nomás. Si no, no afecta casi nada. Este también entonces es un x menos L0. Disculpen. Entonces aquí le voy a poner x menos L0. Entonces esto lo voy a integrar en la variable de x. ¿Sí? Entonces voy a tener que la función f es la integral de esto, que va a ser k de t por x menos L0 al cuadrado medios. ¿Sí? Fíjense que es simple la respuesta porque estoy integrando en un camino que tiene la temperatura constante. ¿Sí? Y a esto tengo que agregarle una función que va a depender solamente de la temperatura. ¿Sí? Y algún estado de referencia x. De x0 es una constante que es solamente un estado de referencia. ¿Por qué hago esto? Porque si es que yo lo derivo después, con respecto a x a t constante, recupero lo que tenía arriba. ¿Sí? Esta función, si yo la derivo con respecto a x a t constante, se me anula. Ya. Y luego, entonces nos falta decir cuánto vale esta cosa. Esta cosa va a salir de la otra integración. ¿Sí? De la integración que corresponde a tomar df a dt a x constante igual menos s.
Entonces esta yo la voy a integrar en dt, manteniendo x constante. ¿Sí? Entonces ahora voy a hacer el camino que está acá. Entonces, como yo no conozco la función de la entropía, pero yo sé que la entropía es una función de t y x, ¿no es cierto? En la representación de Helmholtz. Por lo tanto, tengo un camino con x constante, entonces esto va a ser que f sea igual a la integral de menos s de t' como al x que yo estoy manteniendo constante, a dt, desde un tercero de referencia a la temperatura final. Como no conozco la función s, tengo que dejarlo de esa forma nomás, ¿sí? Y con el mismo argumento de arriba tengo que sumarle una función arbitraria que dependa solo de t0 y del largo. Entonces después yo puedo decir, si junto estas dos expresiones, que la expresión completa para la energía libre de Helmholtz va a ser la integral desde t0 a t s t' como x0 de t más k de t x menos L0 cuadrado medios. ¿Sí? Si se fijan, uní estas dos expresiones donde acá yo reconocí que esta era la función f de t, x0, esta de acá la función f, esta fue una mala letra, voy a hacer otra, pongámosle g minúscula, g de x, t0. ¿Sí? Entonces aquí tengo una expresión completa para la energía libre de Helmholtz. Ahora dijimos que teníamos que encontrar también la entropía para poder finalmente ingresar a la función E igual F más TS. Entonces, la entropía es de F a de T a X constante. Y esto me va a dar menos S de T como X0. Y también tengo que derivar la otra parte, que también depende de la temperatura. ¿Sí? Entonces me va a quedar de K a de T por X menos L0 cuadrado medios. Ahora tengo todos los ingredientes para ingresarlos a la fórmula de E igual F más T punto S. ¿Sí? Entonces F más T punto S va a ser ¿qué cosa? Va a ser menos S de T, X0 menos esta integral desde T0 a T de S de T', X0 de T', más, acá factorizo, ¿no es cierto?, el X menos L0 al cuadrado, y me queda K más, aquí, sí, más, no, aquí me equivoqué en algo, tengo F, tengo menos S, así que S es con el signo cambiado todo. Entonces esto me queda, este es un T con un más atrás. Ah, no, perdón, estoy un poco cansado hoy día. Este va con más, este va con menos, va con más y este con menos. Entonces este es K menos de K de T por X menos L0 cuadrado medios. Ya, déjenme corroborar con mi resolución anterior, si me surge una duda. Sí, está bien, perfecto.
¿sí? Aquí me faltó una temperatura atrás, ¿no es cierto? Ahí, porque es TS. Entonces tengo la energía interna, ¿sí? Entonces es una fórmula que depende de esta entropía que yo nunca pude despejar, fíjense, pero la tengo, ¿sí? Entonces puedo calcular a priori lo que me piden, que sería encontrar la capacidad calorífica a largo constante. Entonces hagamos eso y veamos que nos da un resultado que no depende de esa función S. Entonces tenemos que queremos calcular Cx. Entonces esta es la parte 3. Cx por definición va a ser de E a dt a x constante. ¿Sí? Es un análogo a la capacidad calorífica a volumen constante. ¿Sí? Solo que como nuestro sistema ahora no es volumétrico, sino que es lineal, porque es unidimensional que diga, porque es un resorte sobre una sola dimensión, por eso solamente por eso solamente aparece la variable x y no un volumen. ¿Ya? Entonces esto también lo pueden probar ustedes de la primera ley, si es que toman d igual dq más f de x, ¿sí? Y hacen el procedimiento para calcular CD, van a llegar a que la fórmula es esta. Ya. Entonces tenemos que derivar la energía con respecto a la temperatura. Entonces vamos con eso. Entonces esta es nuestra expresión para la energía. Este va desde 0 a t. Calcularle entonces de E a dt manteniendo el largo constante. ¿Sí? Entonces, estas cantidades que están acá no dependen. Fíjense. No, pues sí dependen. Estoy pluralizando, perdón. Entonces esto me queda ds a dt. Después, de nuevo me equivoqué. Esto de aquí lleva un t también atrás. ¿Sí? Ahí sí está bien. Lleva el t atrás porque sale de esta temperatura que está la energía libre de Helmholtz. ¿Sí? Y ahora sí debería estar todo correcto. Entonces ahora si derivo con respecto a la temperatura me va a salir lo siguiente. Esta acá tengo que hacer una derivada del producto, ¿no es cierto? Entonces me queda S de t, x0 más t por ds a dt, teniendo el valor constante. Luego derivando la integral, esto me arroja un menos S de t, x0. Uso el teorema fundamental del cálculo para tomar la derivada de una integral. Y acá me sale la derivada, bueno, este x menos L0 cuadrado medio se mantiene constante. Tengo que ir a lo que está multiplicándolo. Entonces, ¿qué me queda ahí? Me queda dk a dt, ¿sí? Menos derivada de t por dk de t. Entonces me queda dk de t y me queda un menos t d cuadrado k a dt cuadrado. Se me va, se me va, se me va y se me va. Entonces tengo que cx es igual a t por este ds a dt a x constante, que era una función de t y x0, y me queda menos t de cuadrado k de t cuadrado de x menos L0 cuadrado medios. Y finalmente tengo que calcular cuánto vale dcx a dx, manteniendo t constante. ¿Sí? Ese era nuestro objetivo final. De nuevo déjenme corroborar si es que no me estoy pifiando en algo. Tengo cx acá. Sí, está todo debería estar bien.
Entonces hagamos el último paso. Entonces nos fijamos que esta parte de acá depende solo de t, ¿no es cierto? Entonces cuando yo la derive con respecto a x, no me da nada. Entonces solo tengo que tirar el segundo término. Entonces me queda que dcx a dx a t constante es igual a menos t por d cuadrado k a dt cuadrado por el x menos el e0. Sí, esta es la respuesta final. Ya. Además de eso, el enunciado nos pide que mostremos que de manera general, no solo para este sistema, se cumple esta relación de acá. Ya. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Eso lo hacemos de la siguiente forma. Vamos a utilizar que si yo tengo la energía representada en T y X, entonces yo tengo que D es igual a de t a X constante por dt más de a de X a T constante por dx. ¿Sí? Con eso estamos de acuerdo. Por lo tanto, si yo uso el teorema de Sparks que me relaciona a las segundas derivadas parciales, yo puedo decir entonces, ¿no es cierto?, que si yo esto de acá lo reconozco como Cx, esto de acá en verdad no sé lo que es, pero lo usamos, voy a tener que dCx a dx de constante tiene que ser igual a d cuadrado de t de x. ¿Sí? Uy, aquí no me acuerdo cómo fue. ¿Cuál fue el argumento que utilicé aquí? Ah, claro, es una relación del tipo Maxwell. Entonces, si yo encuentro cuánto vale este bicho, voy a poder calcular cuánto cambia la cabeza calorífica a con respecto al largo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo logro eso? Porque yo también sé además que el DE, también sé que el DE es igual a TDS más F de X. ¿Correcto? Entonces, aquí yo tendría que esto es igual a Cx de t más esa cosita. Y por lo tanto, yo tengo que el ds es igual a 1 sobre t Cx de t más 1 sobre t de a de x a t constante menos esta fuerza de restitución a de x. ¿Sí? Y aquí, aquí aplico de nuevo el... Uf, me olvidé cómo lo hice, disculpen, estoy demasiado estúpido hoy día. Acá tengo esta relación, por lo tanto, ¿cómo despejé esto aquí? S a de L a T, de F a de T. Ah, ya, claro, claro, claro. Claro, claro. Ahora sí me acordé. Disculpen, disculpen. Entonces, en efecto, hice mi cambio de variables. ¿Sí? Ahora escribir la entropía.
¿Y qué es lo que me dice esto? Esto me dice que la derivada de la entropía con respecto al largo a t constante está relacionado con esta cantidad, ¿no es cierto? Entonces voy a escribirlo acá. Entonces tenemos que la derivada de la entropía con respecto a x, a t constante, vale exactamente, bueno, voy a tirar el t por acá atrás, vale dA de x a t constante menos esta fuerza de restitución, ¿sí? Y ahora este bicho de acá lo saco con Maxwell. ¿Por qué? Porque del de f igual menos s de t más f de x, yo deduzco que la derivada de la entropía menos con respecto a x, a t constante, tiene que ser igual a la derivada de la fuerza con respecto a t a x constante, ¿no es cierto? Apliqué de nuevo esto de que las segundas derivadas son continuas, ¿sí? Por lo tanto, conmuta. Una vez que hago ese reemplazo, tengo que de a de x a t constante, entonces vale menos t por df a de t a x constante más f, ¿sí? Y ahora esta cosa yo la tengo que derivar con respecto a t a x constante para encontrar que entonces dcx a dt, que eso es lo que yo quería encontrar, ¿no es cierto? ¿Cómo cambia? Ah, no, estaba al revés. Esto es... ¿Qué escribe? De e a de x, de e a de x a t. Entonces si lo tomo la con respecto a t, ahí está. Encuentro que... Ah, ahí está. Uf, de verdad estoy malazo. Ya, entonces esto es eh, de cuadrado e a de t a de x, hayamos dicho. Entonces es lo mismo que de a de t de e a de x. Y este lo tenemos, que es el que está arriba. ¿Sí? Entonces si hago esa derivada, me queda. Entonces hago derivar el producto. Me queda menos t por d cuadrado f a de t cuadrado a x constante. Y me queda entonces un menos de f a de t a x constante más un df a de t a x constante. Entonces estos se me eliminan y llego a la relación pedida. Uf, disculpen por todos los inconvenientes con este problema. Me costó. Ya. Entonces con eso terminamos la demostración de que de manera general, para cualquier sistema, esto debería ser una x acá, que a veces se usa la variable L como para identificar el largo. Esta fórmula es general, para cualquier sistema que tiene un trabajo que cambia de la forma como una fuerza restitutiva por el largo. Ya. Entonces vamos ahora con el problema 2, potenciales termodinámicos. Dice, gracias a la ecuación de Euler, tenemos expresiones simples para los potenciales termodinámicos. ¿Sí? Practicaremos un poco con ellas. Dice 1. Derive la ecuación de Euler desde la energía libre de Helmholtz F de T B N. Muestre que F igual menos PB más mu N y que G igual mu N. Esto para un sistema de un solo tipo de partícula. ¿Sí? Si tiene más de un tipo de partícula, estos se transforman como sumatorias, por si acaso. ¿Ya? Pero vamos a usar monopartícula por ahora. Después dice la 2. Suponga que usted tiene un sistema a T y P constantes. ¿Ya? En el sistema hay un único tipo de partícula, pero que puede estar en dos estados. Uno con energía libre por partícula G1 y otro G2, donde G1 es menor que G2. Y nos preguntan hacia cuál estado transitará el sistema. Entonces, vamos aquí con el problema 2. La parte 1, derivar la ecuación de Euler.
o de Euler. ¿Sí? Si se acuerdan, la ecuación de Euler nos dice que la energía yo la puedo integrar trivialmente y tienen la fórmula Ts menos Pv, volvió a un sistema que es gaseoso, de manera que el trabajo es Pdv, más mu n. Esta es ecuación de Euler. ¿Sí? No sé cómo lo habrán demostrado con el profe, pero aquí vamos a hacer una demostración que es un poco un poco fea. O sea, fea en el sentido de que uno puede pensar que es un poco rigurosa. Entonces nos piden demostrarla desde la energía libre de Helmholtz. ¿Ya? Entonces sabemos que la energía libre de Helmholtz es una función que va como la temperatura, el volumen y el número de partículas en un sistema de una sola tipo de partícula. Con esto, ¿cómo demostramos la ecuación de Euler? ¿Ya? El truco es el siguiente. El truco que vamos a usar es que la función f es extensiva. ¿Qué significa que sea extensiva? Extensiva es que es homogénea de grado 1 en variables extensivas. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa que sea homogénea de grado 1 en variables extensivas? Significa que si yo la energía libre de Helmholtz le aumento las variables extensivas en un parámetro lambda, es decir, tomo lambda b y lambda n, al ser homogénea de grado 1 significa que me bota un lambda para afuera. ¿Sí? Esto es que sea homogénea de grado 1. Por supuesto, solamente en las variables que son extensivas. Entonces, las variables que son extensivas, por ejemplo, son volumen, n, e, f, g, etc. ¿Sí? Profe les dio una definición, o sea, una definición, no tiene una definición eso, pero son las variables que aumentan con el número de partículas en un sistema. Ya. Entonces vamos a usar esto, y el truco consiste en que esta ecuación la derivamos con respecto a lambda. ¿Ya? Y si yo la derivo con respecto a lambda, entonces tomo d de lambda a ambos lados. Entonces eso me da df a d lambda b por d lambda b a de lambda. Entonces me bota un b. Más df a d lambda n por d lambda n a de lambda, eso me bota un n. ¿Sí? Y al lado derecho me queda simplemente la función f. ¿Ya? Y ahora tomamos entonces lambda igual a 1, como si no hubiéramos hecho nada. ¿Sí? Entonces eso tiene como consecuencia que f sea df a d b por b más df a de n por n. Pero nosotros sabemos que esta cantidad de acá, ¿no es cierto?, es menos la presión. Esta cantidad de acá es el potencial químico. Entonces tengo que la función f simplemente es menos pb más mu n. ¿Sí? Entonces luego si es que yo uso que f era e menos ts, por lo tanto llego a la ecuación de Euler. ¿Sí? Entonces me queda que es menos pb más mu n más ts.
Entonces, el hecho de que las funciones, los potenciales termodinámicos sean variables extensivas y que sean homogéneas de grado 1, tiene consecuencias súper importantes en la forma que tienen ellos. En particular, que puedo escribirlo de esta forma integrados. ¿Sí? Entonces, de acá ya habíamos calculado, ¿no es cierto?, que F es igual a menos PB más mu n, que es lo que nos pedía el enunciado. Y también vamos a calcular G, que G es E más PB menos TS. ¿Sí? Si yo hago eso usando la fórmula de E, llego directamente a que esto vale mu n. ¿Sí? Con eso estamos listos. Entonces, tenemos lista la 1. Ya nos dicen en la 2. Esta es simplemente una pregunta como conceptual nomás. No hay que hacer ninguna matraca. Dice, sumado que tenemos un sistema A, T y P constantes. ¿Sí? Entonces dice que hay un único tipo de partícula que puede estar en dos estados, uno con energía libre o partícula G1 y otro G2, donde G1 es menor a G2. Nos preguntan hacia cuál estado necesitará el sistema. Ya, la respuesta a eso es que como estamos a temperatura y presión constante, nosotros sabemos que la energía libre va a llegar a un mínimo. ¿Correcto? Entonces, a mí me están diciendo que hay un estado que tiene menor energía libre que el otro. Por lo tanto, el sistema va a evolucionar espontáneamente a el estado que tiene menor energía libre, en particular la energía libre de Gibbs, ¿cierto? Porque estamos a T y P constante. ¿Sí? Entonces, lo que va a hacer el sistema va a ser tratar de pasar todas las partículas que están en el estado G2, las va a pasar al estado G1, porque de esa forma es como va bajando la energía libre. ¿Sí? Sin embargo, eso igual tiene alguna sutileza. Como G1 es menor a G2, entonces las partículas en G1, en G2, perdón, se van al estado G2. Al estado G1. ¿Sí? Pero entonces aquí uno se hace la pregunta, bueno, ¿cómo es que el sistema puede tener dos energías libres? ¿No es cierto? Una pregunta de ese estilo, por ejemplo. Entonces la respuesta es que, por ejemplo, en el caso más típico es uno puede pensar transiciones de fase. Transición de fase, por ejemplo, de sólido a líquido. Entonces ahí yo tengo partículas, por ejemplo, en el estado sólido, que están muy juntas. Entonces esto es sólido. Y en el líquido las tengo un poco más separadas. Un poquito nomás, no como el gas. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que aquí hay un parámetro, que vamos a llamar el parámetro A, por ejemplo, la distancia entre los átomos. ¿Sí? La distancia típica. Pues esa distancia típica entre los átomos, para un sólido sabemos que es menor que para un líquido. ¿Correcto? Sin embargo, uno observa que en ciertas situaciones los sólidos y los líquidos conviven. ¿Sí? Esa situación, por ejemplo, es la que estamos teniendo acá, en que tenemos un estado G1 y un estado G2. ¿Sí? Entonces supongamos que yo grafico en términos de la variable A la energía libre a una temperatura y presión dadas. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a ver? Si es que tanto el estado 1 como el estado 2 los observo, significa que son mínimos de la energía libre de Gibbs. ¿Sí? Entonces, tengo un estado acá que es mínimo, ya vemos que este es el G1. ¿Sí? Si es que yo voy a tener otro estado que también lo observo, por lo tanto es un mínimo de energía libre de Gibbs, aunque sea local, voy a tener que haber pasado por un máximo, cosa de que después voy a tener otro mínimo. ¿Sí? Entonces este va a ser el estado G2. ¿Sí? Fíjense que aquí dibujé de manera que G1, perdón, esto es A1, A2, entonces esto es G1 y este de acá es G2. ¿Sí? Fíjense que tuve que pasar por un estado que es máximo. Entonces lo que pasa en la realidad es que
Si yo, por ejemplo, tenía al estado atrapado en el estado líquido, voy a tener que darle un sacudón bien fuerte de manera de darle esta diferencia de energía para que el sistema pueda efectivamente atravesar esta barrera y caer al estado mínimo, ¿sí? Entonces no es verdad como que pase tan espontáneamente, ¿sí? Sino que lo que uno tiene que hacer es darle como un sacudón suficientemente grande para que el sistema pueda transitar, ¿sí? Eso es como para que tengan un poco más de intuición sobre cómo suceden las cosas en la realidad. Ya, eso era respecto a la pregunta número 2 solamente. No era mucho más que eso. De hecho, en la guía de problemas hay uno referente a eso, por ejemplo, donde les puse un gráfico de la energía libre de Gibbs de las distintas fases, para que ahí jueguen con estas ideas, de que la energía libre tiene que minimizarse. Ya, se me está acabando el tiempo, así que voy a esquematizar nomás la pregunta 3. ¿Sí? La pregunta 3 dice, otra aproximación para gas no ideal. Se considera una alternativa a la ecuación de Van der Waals. Y aquí dice que Trisi propuso una ecuación de estado de la forma P por B menos NB, es decir, tiene la misma corrección de volumen excluido, es decir, que las partículas tienen volumen finito. Sin embargo, tiene este término de acá que es una exponencial de AN, unos factores, no importa cuáles sean, ¿sí? Entonces esto también es una especie de corrección a la presión, ¿sí? Si yo la paso dividiendo, ¿no es cierto?, al otro lado, tengo una presión modificada. Entonces la pregunta nos dice, ¿en qué límite de aproximación podríamos utilizar la ecuación de estado de gases ideales? Bueno, esta pregunta está algo que tienen que saber responder típicamente. Por ejemplo, si es que el volumen es mucho más grande que NB, que el NB yo lo puedo despreciar. Entonces a este lado me va a quedar el PB. Y si es que el volumen también era muy grande, si el volumen es grande, volumen, por ejemplo, digamos que es mucho mayor a N partido en KT, esta exponencial se me hace 1. ¿Sí? Entonces aquí voy a recuperar el NKT. Entonces esa es una aproximación donde este gas, que modela un gas real, la puedo utilizar simplemente en la ecuación de estado de gas ideal. Entonces, uno dice que los gases son ideales en el límite en que están muy diluidos, es decir, hay muy pocas partículas en el volumen, ¿sí? Entonces, uno, en general, gas ideal es válido cuando el gas es diluido. ¿Sí? Eso significa que el volumen por partícula es mucho mayor que 1. ¿Sí? Esa es típicamente una de las aproximaciones, y la otra va a ser cuando la temperatura sea mucho mayor a 1 también, temperatura muy alta. Bueno, aquí este es un entre comillas nomás, porque yo no puedo comparar temperatura con un número nomás. Tengo que compararlo con una cantidad que tenga las mismas dimensiones, ¿sí? Pero en general, a altas temperaturas se cumple que el volumen por particular es muy grande, ¿sí? Entonces, en estos dos límites, cualquier ecuación de estado debería acercarse a la ecuación de estado del gas ideal, ¿sí? Ustedes lo pueden comprobar también para la ecuación de estado de Van der Waals. Ya, eso con la pregunta número 1. Y voy a alcanzar a hacer la 2 y la 3. Bueno, va a tener que quedar pendiente solamente. Dice, muestre que las isotermas tienen un punto crítico y calcule las variables críticas. Ya, de hecho, ni siquiera voy a alcanzar las variables críticas, voy a alcanzar solamente a mostrar que tiene un punto crítico. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, escribimos la ecuación de estado. Tenemos que es P por B menos NB igual NKT por la exponencial de menos AN partido en KTB. Ya, ¿qué es el punto crítico? El profe se lo explicó, me parece. Y es que cuando uno grafica en el diagrama PB las isotermas de este gas real, ustedes vieron que tenía un defecto la ecuación de estado, ¿sí? Porque tenía esta forma. Tenía una zona donde el gas es inestable, es decir, si es que yo aplico presión, el gas se me quiere expandir,
¿sí? Eso es todo lo contrario de lo que uno esperaría que suceda. Pero sucede que si yo voy aumentando la temperatura del isotermo, en algún momento ya no tengo ese defecto, ¿sí? Entonces uno habla de que el punto crítico va a ocurrir cuando dp a db a t constante sea igual a 0, a la vez que la segunda derivada también es 0. Es decir, estamos en presencia de un punto de inflexión. Esa es la condición, ¿sí? Entonces tenemos que calcular estas derivadas, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer, calculemos dp a db, va a ser igual a d a db, todo esto a t constante por si acaso, porque son isotermas, de nkt e a la menos an partido en ktb partido en b menos nb. Y al hacer esa derivada, sale el nkt para afuera porque no está constante, y me queda multiplicado por qué cosa. Deriva la exponencial, me bota entonces, ¿no es cierto?, el menos an partido en kt, tengo que multiplicarle por el menos 1 partido en b cuadrado, y multiplicado por lo que está abajo, nb. Luego me queda menos la exponencial, lo voy a sacar para afuera después, entonces 1 partido en b menos nb al cuadrado. Ya, entonces aquí voy a tener que calcular después una segunda derivada, ¿ya? Y vamos a hacer un truco para no tener que hacer eso. Entonces, ¿cómo usamos ese truco? Fíjense que acá, ¿no es cierto?, se me armó la presión. ¿Sí? Esa es la expresión exacta para la presión en el caso de Van der Waals. Fíjense acá. O sea, en el caso de diétesis. Entonces tengo que dp a db a t constante, que es la derivada de la presión por respecto al volumen en la isoterma, me queda que es la presión factorizada por estos factores que son an partido en ktb cuadrado menos 1 partido en b menos nb. Ya. Y esto es lo que vamos a utilizar para calcular la segunda derivada. ¿Sí? ¿Por qué vamos a utilizar esto? Porque fíjense, si es que la derivada de la presión con respecto al volumen en un isoterma tiene dos soluciones, no estoy en el punto crítico, ¿no es cierto? Si subo la temperatura, estas soluciones se me van acercando, estas soluciones que son derivadas nulas se van acercando, y justo en el punto crítico tengo una sola solución, ¿no es cierto? Entonces fíjense acá que esto es una ecuación cuadrática en B, ¿sí? Entonces tiene dos soluciones o una o ninguna, ¿sí? Entonces voy a buscar el caso en que está derivada la presión con respecto al volumen. Tiene solución igual a 0, pero me da solamente una solución. Y voy a estar en el punto de inflexión exactamente, ¿sí? Entonces es lo que vamos a utilizar. Y fíjense que entonces voy a tener que imponer que esto de acá sea igual a 0. Eso me deja an partido en ktb cuadrado igual, voy a dar los vueltas al tiro. Entonces me queda b cuadrado por kt partido en an igual b menos nb. ¿Sí? Entonces me va a quedar la ecuación cuadrática, que es b cuadrado menos an partido en ktb más n cuadrado ab partido en kt. Esto igual a 0. Si busco las soluciones de esto igual a 0, lo que puse acá, voy a tener que b es igual a n, el b, digamos, donde la deriva sea nula. Kt más menos la raíz cuadrada de an por kt al cuadrado menos 4 a por c, donde c entonces es n cuadrado ab kt. Entonces la condición de que tenga solamente una solución que la deriva sea nula equivale a pedir que el discriminante se haga 0, ¿no es cierto?
Entonces, cuando yo pida que el discriminante salga 0, voy a haberme parado justamente en el punto de inflexión. ¿Sí? Entonces voy a hacer eso, voy a calcular qué me impone que el discriminante sea 0. El discriminante 0 me impone que a n, escribir todo expandido, a cuadrado, n cuadrado partido en k cuadrado, t cuadrado, sea igual a 4 n cuadrado ab partido en kt. Se me simplifica un kt, ¿no es cierto? Pum. El n cuadrado se me va una a. Entonces me queda que la temperatura crítica es exactamente a partido en 4b por la constante de Boltzmann. Entonces, bueno, en virtud de que se me acabó el tiempo, voy a decirles simplemente cómo calcularía los otros exponentes críticos, o otras variables críticas. Una vez que despejé este crítico, yo voy y para encontrar eh, el volumen crítico, ¿no es cierto? Simplemente voy a tener que hacer que esto de acá sea 0. Entonces el volumen crítico va a ser simplemente a n partido en 2kt. Va. Sí, 2kt. 2kt crítico, porque reemplacé el valor de t tal que estuviera en el punto crítico. ¿Sí? Entonces puedo reemplazar el t crítico acá. Y una vez que tengo t crítico y b crítico, voy y simplemente lo reemplazo en la ecuación de estado, la que está acá. ¿Sí? Y eso me va a dar la presión crítica. Ahí voy a haber despejado los valores críticos. Y finalmente me va a quedar solamente hacer la parte 3. Creo que voy a alcanzar a hacerla, así que voy a terminarla. Dice, escriba la ley de estados correspondientes para este gas y obtengo un número adimensional característico de la ecuación. Entonces, ¿cuál es el número adimensional que yo les menciono acá? Si ustedes se recuerdan que la ecuación de estado PV igual nkt, si yo paso dividiendo el nkt, tengo que PV partido en nkt es 1. ¿Sí? Entonces, la ecuación de estado de gas ideal tiene como número dimensional crítico el 1, simplemente. Entonces, después lo que tengo que hacer va a ser calcular B crítico partido en NK T crítico. Si hago eso, me va a dar el número 2e a la menos 2, que es más o menos 0,271. ¿Sí? De hecho, este número de acá es cercano al valor que tienen varios gases reales. Y es un número bastante mejor que el que predice la ecuación de Van der Waals, porque la de Van der Waals me da que es 0,375, que se aleja bastante de 0,2, es un 0,1 de diferencia. ¿Sí? Y luego tendría que escribir la ecuación en términos de variables adimensionales, es decir, hacer un cambio del estilo P, pasarlo, escribirlo como la presión crítica por un P adimensional, el T escribirlo como la temperatura crítica por un T adimensional, y el volumen como el volumen crítico por un volumen adimensional. Entonces, si yo reemplazo esto en P por B menos NB igual NKTE a la menos A NKTB, si yo reemplazo este cambio de variables acá, voy a escribir simplemente, voy a llegar a la siguiente ecuación. Voy a llegar a B crítico partido en NKT crítico, que es el número dimensional que me había salido antes, multiplicado por P adimensional por B adimensional menos un medio, igual a el T adimensional por la exponencial de menos 2 partido del T adimensional. ¿Sí? Entonces, si se fijan, lo que encontré fue una ecuación, bueno, esto es un número simplemente, un número, y tengo una ecuación
independiente de A y B, que eran constantes propias del gas, ¿sí? A y B son distintos para distintos gases reales, pero yo los pude unificar todos en una sola ecuación en términos de estas variables que son las adimensionales, ¿sí? Eso es lo que se llama la ley de estados correspondientes, ¿sí? Con eso finalizamos la clase auxiliar de hoy día. Disculpen, no estoy muy bien, por eso me salió tan chakra, pero espero que hayan entendido y espero que también la guía de ejercicio les sirva. Entonces, para recapitular lo que hicimos, simplemente a modo de cierre, aplicamos las leyes de termodinámica a un sistema que no es un gas, para que vean cómo se aplica a otro tipo de sistemas, por ejemplo. Se puede hacer, por ejemplo, a sistemas magnéticos, eléctricos, etcétera. Se puede generalizar bastante. En este caso lo hicimos para un sistema que es elástico. Luego derivamos, por ejemplo, en el problema 2 la ecuación de Euler a partir de otro potencial termodinámico, ¿sí? Utilizando solamente que es una variable homogénea de grado 1 en las variables extensivas, ¿sí? Eso tiene consecuencias importantes en la forma que tienen estos potenciales termodinámicos, ¿sí? En particular que se pueden integrar trivialmente. Y en el problema 3 vimos una aproximación distinta para un gas que es no ideal, que se llama la ecuación de estado de Dieterisi. Y bueno, calculamos la ecuación de la ley de estados correspondientes y vimos que el número adimensional que me entrega es más cercano a los gases reales que el número que me entrega Van der Waals, que está acá, 0,375. Eso quiere decir que es una mejor aproximación para modelar los gases. Ya, con eso terminamos la clase de hoy. Bueno, nos vemos si es que van al control el jueves, ¿sí? ¿Tienen alguna duda? ¿Consulta? ¿No? Ya, entonces estamos por terminar la clase. Nos vemos, que estén bien.